On our journey across Nicaragua, we visited the dynamic city of Jinotepe for the third time. The city of Jinotepe is the capital of the municipality and the department of Carazo, a neo-colonial center located on the plateau of the villages, known primarily for its coffee, cold weather, and its delicious helados jinotepinos. Jinotepe is also characterized by its religious activity and fervor. Santiago. Ahora vamos a saludar al que es patrono de la ciudad del Huehuete, al mártir gloriosísimo San Sebastián. ¡Que viva San Sebastián! ¡Que viva San Sebastián! Fuertes aplausos al mártir de Jesucristo. Más adelante en 472, porque la misión es parte de ese mandato de Jesús. Los envío como corderos dentro del lobo. Fuerte aplauso al patrono glorioso de Jinotepe, que se escucha el cielo. ¡Que viva el patrón Santiago! Today is a very important day in the lives of the Jinotepinos. This day is dedicated to Saint James. But who was Saint James? Let's find out. Every year in the month of July, Catholic parishioners gather to celebrate the arrival of the images of Santiago and San Sebastián on the rocky beach of Huehuete, a little town located on the Pacific coast of Nicaragua, just 40 kilometers from the city of Jinotepe, a wonderful place of nature with wide and warm beaches. This is also a fishing village. Men tanned by the scorching sun, rowing boats in usually calm water of the ocean, then selling their products to collectors who then export the species and supply the local markets. A legend said that in front of those beaches traveled a Spanish galleon whose name and color were lost over time. The ship was in order of breaking apart as it was being tossed about in a storm near the Nicaraguan coast. The crew was ordered to lighten the load of the ship by throwing extra weight overboard, and when the two very large crates were tossed in the ocean, the sea miraculously became calm. The crates eventually drifted to the shore where they were discovered by two salt harvesters. When they opened the first crate, it revealed a statue of Santiago, and when they closed it, it glowed with a halo light. The salters resolved to take the crates to the nearby churches, and no one was able to remove the image of Santiago from the cart until it arrived at the church in Jinotepe, where it was adopted as the patron and is now celebrated year after year. Yo guys, we are on the city street of Jinotepe and we are going to approach at least 3 people to get their opinion. We want to know what they think about this activity and how important it is. El día de hoy, como cada año, ¿verdad? Primeramente Dios y el patrón Santiago, los días 25 de julio se festeja lo que es su propio día del patrón Santiago. Como es su propio día en que se festeja, porque él es uno de los 12 apóstoles que anduvo con Jesucristo en este mundo, entonces es un día especial para él y andamos acompañándolo con simplemente nuestros bailes tradicionales, como es el baile tradicional de los diablitos, que es con la vestimenta que anda ahorita presentando, junto con el baile tradicional también de lo que es el galán de la marimba. Somos los únicos 2 bailes que representamos a nuestro municipio, tanto jinotepino y caraceño que somos, para poder obtener un milagro, porque tanto como a las demás personas y a mí en persona, pues me ha cumplido un milagro, que gracias a él ha intercedido por mí, que me curó de mi problema el corazón, y hoy le estamos festejando a nuestro patrón Santiago en su día especial, que es el 25 de julio. Interesante. ¿Y cómo inició esta festividad? La festividad inició desde años mucho más atrás.
desde que cuando cuenta la historia, cuando ellos aparecieron, él apareció junto con su hermano, el patrón San Sebastián Martín, aparecieron en las costas del Pacífico. Ellos dos aparecieron en lo que fue en la parte de lo que se le llama hoy en día la marea de Huehuete. Ahí tuvieron la embarcación porque ahí le agarró una tormenta. Al haber esa tormenta hubieron fuertes las olas, los relámpagos, y ahí fue donde la embarcación se hundió y aparecieron dos cajas envueltas en la zona costera. Un marinero encontró esas dos cajas, las abrió y encontró a la imagen del patrón Santiago y la imagen del patrón San Sebastián. Y entonces desde allí se conoce la historia y de los milagrosos que han sido estos santos. Incluso hubieron un cambio desde el inicio. El patrón Santiago lo ubicaron en la Basílica de Diriamba y al patrón San Sebastián aquí. Pero curiosamente y misteriosamente en las noches como que alguien los cambió. Aparece San Sebastián Mártir en la Basílica de Diriamba y el patrón Santiago aparece aquí. Eso lo hicieron 3 intentos. La tercera vez fue que ya dejaron ubicado al patrón Santiago aquí y a San Sebastián Mártir en Diriamba. The celebration begins on July 24th, where the image of Santiago is paraded on the street to meet the other saints. This is known as El Tope de los Santos. This celebration includes music, dancing, fireworks, and religious mass. There is a similar celebration on the 29th of July in honor to San Sebastián. The festivity is a mixture of indigenous practices and Catholicism, a perfect amalgamation between two once opposing cultures. ¿Hoy qué se celebra? Hoy estamos celebrando al patrón Santiago, que está de onomástico, que ayer fue el día del tope, que se encontró con sus amigos y hoy es onomástico de él. ¿Este evento de qué manera te ayuda a fortalecer la fe? Pues nos ayuda a fortalecer la fe porque siempre caminamos con él y gracias a él y a Diosito y a la Virgen, pues, pidiéndole por nuestra salud, pidiéndole por el país, pidiéndole por los enfermos, siempre nos ayuda pues, a fortalecer más la fe a nosotros. ¿Qué simboliza la vestimenta, la corona? ¿Qué simboliza? ¿El color? Pues el baile está dedicado a los españoles, pues, que vinieron aquí y ahí quedó este baile, pues, una burla de los españoles. Ah. Sí, estamos con la corona, tenemos la capa, la nagua y, pues, y nuestro baile que está conformado por el violín, está conformado por la guitarra. On the 25th of July, the Santi of Santiago, San Marcos, and San Sebastián leave the church to be paraded on the streets, and later back to their respective location. The
The city of Jinotepe is probably the most devoted Catholic city in the Pacific region of Nicaragua. In this journey, we were able to understand the devotion of hundreds of Catholics. Even though I do not advocate the veneration of Catholic saints, this experience helped me to understand the belief and the reasoning behind the veneration of San Santiago and the other saints.